La neurona es una unidad anatómica y fisiológica que a través de sus prolongaciones ayuda a conformar el sistema nervioso. Tiene dos prolongaciones, las cuales se llaman una las dendritas, que son ramificaciones finas en forma arboleada que ayudan a la recepción de estímulos. Después tenemos el axón, que es esto azul que vemos aquí, que se divide en dos: el axón largo, que es el aparato de Golgi 1, y el axón corto, que es el aparato de Golgi 2. Y su función es la de transportar sustancias y conducir el impulso nervioso. Algunos neuronas nacen sin dendritas, ya que al desarrollarse tienen características de axones, pero en realidad son dendritas. Después tenemos según su tipo. Según su tipo tenemos las unipolares, que son las que tienen un solo polo de información, que se dividen en dos: uno que va a la periferia y el otro va a la médula espinal. Después tenemos las bipolares, que tienen dos polos de información, que ayudan a las neuronas sensitivas, como el olfato, la vista, la audición y sus funciones vestibulares, que son las que orientan a la persona. Y por último tenemos las multipolares, que son las que tienen varias dendritas y un solo axón. Estas dendritas van hacia la médula espinal, pero en su vastra ventral. Por último, se puede decir que el ser humano nace como 100.000 millones de neuronas, pero a medida que va pasando el tiempo uno las va perdiendo. Pero ¿qué pasa con las neuronas? No se mueren, estas van a quedar en el cerebro, ya que la arquitectura de este no se puede cambiar y siempre van a quedar ahí. Y cuando la persona llega a 60 años, va perdiendo estas neuronas con mayor facilidad. Funcionalmente, las neuronas se clasifican en tres categorías. La primera son las neuronas sensitivas aferentes, que son las que transmiten los impulsos desde la periferia hasta el sistema nervioso central y se encargan de conducir estímulos como dolor, temperatura, tacto y presión, mientras que las aferentes viscerales conducen estímulos provenientes a las vísceras, es decir, dolor, glándulas y vasos sanguíneos. La otra es la neurona motora eferente, que es la que conduce impulsos desde el sistema nervioso central hacia las células efectoras. Existen dos tipos de neuronas: las neuronas eferentes somáticas y las neuronas eferentes viscerales. Las primeras son las que se encargan de enviar los estímulos al músculo esquelético, mientras que la segunda transmite los impulsos involuntarios hacia el músculo liso y glándulas. Las interneuronas son las que conectan unas neuronas. Función de la neurona. La neurona tiene la capacidad de comunicarse con rapidez, presión y a larga distancia con otra neurona, ya sea nerviosa muscular o glandular. A través de la neurona se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos son los que viajan desde la neurona a partir de las dendritas hasta los bultos sinápticos o botones sinápticos. Es allí donde se almacenan los neurotransmisores que se conectan con otras neuronas. La conexión entre una neurona y otra se denomina sinapsis. La sinapsis. La interacción entre las células nerviosas se realiza a través de una solución de continuidad entre ellas. A ese contacto que se da de una neurona a la otra, por la cual pasa la información, se denomina sinapsis. Existen dos tipos de sinapsis: sinapsis química y sinapsis eléctrica. En cuanto a la sinapsis eléctrica, podemos decir que es aquella en la que la transmisión de la primera a la segunda neurona no se realiza por la secreción de neurotransmisores como ocurre en la sinapsis química. Por el contrario, en la sinapsis eléctrica la información se transmite por el paso de iones a través de iones gamma. La sinapsis química es aquella que se establece entre células que están separadas entre sí por un espacio aproximado de 20 a 30 nanómetros, y este espacio es lo que se conoce como hendidura sináptica. En ella, la liberación de neurotransmisores es iniciada con la llegada del impulso nervioso, y este proceso se da mediante un proceso rápido de secreción celular en el terminal nervioso presináptico. Los tipos de contacto sináptico se denominan o se nombran de acuerdo a la estructura que se pone en contacto. Por ejemplo, tenemos la sinapsis axodendrítica, porque va desde el axón a la dendrita. Luego tenemos otro ejemplo, que es la sinapsis axosomática, que es la que va desde el axón hasta el soma. Y por último tenemos otro ejemplo, que es la sinapsis axoaxónica. Esta va de axón a axón. También conseguimos otros tipos de contactos sinápticos, que son dendrodendríticas, porque van desde la dendrita a la otra dendrita de la segunda neurona. Luego tenemos somatodendríticas, tenemos dendrosomáticas, somasomáticas y dendroaxónicas.
Conducción del impulso nervioso, transporte axonal. El axón transporta las respuestas de la neurona y del impulso nervioso en forma de potencial de acción, propagando el cono axonal y el segmento inicial, que es el que construye la zona de gatillo. Otra forma de realizarse la conducción del impulso nervioso, transmitiendo la señal externa terminal y las relaciones tróficas. Transmisión del impulso nervioso. Debido a las diferentes conducciones, los iones a través de una membrana plasmática mediante el proceso de diferentes el equilibrio de potenciación es la función realizada del mecanismo moviendo la bomba de sodio o potasio, que con el gasto del ATP impulsa el sodio que entra y el potasio que sale del citoplasma. Este proceso se repite hasta el final del proceso de acción, donde el axón transforma la neurona a través de una neurotransmisor. El segundo mensajero es el que transmite la señal del primer mensajero. Por ejemplo, en los músculos, las neuronas motoras liberan neurotransmisores y cuando llega a los músculos causa que en su interior estas liberen el calcio, que es el causante de que el músculo se contraiga. Gracias.